Hola, bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. Somos tres amigos que hablamos de lo que vamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Este es nuestro segundo episodio, en el que vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, o tal vez sería mejor llamarla la parábola de la tierra. No sé. Bueno, de cualquier modo, vamos a hablar de cómo esta parábola es fundamental para poder entender todas las demás. Les recuerdo nuestra página web, redescubriendolabiblia.org, donde pueden encontrar más información, incluso cómo contactarnos, o nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram salimos como Redescubriendo la Biblia, pero en Twitter salimos como RD la Biblia. Ahora sí, iniciamos. Acompáñenos. La última vez que nos reunimos estábamos hablando de traer temas y especialmente aquellas cosas que nos llamaran la atención. Para esta vez, vos, Esteban, nos habías mencionado que querías que habláramos de una parábola en particular que era de las que te estaban capturando la atención y de la que estabas buscando qué más poder sacar. Entonces, contanos un poquito y ya después Jorge y yo ahí algo agregamos. Uh-huh. Sí, gracias, Leito. Entonces, ahí tal vez como para setear el texto y poder ir abriendo un poquillo la escritura, la parábola está en Marcos 4. Empieza en el versículo 1 del capítulo 4. Y también está en, casualmente, otros dos evangelios. Está en Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 4. Y está también en Mateo 13, a partir del versículo 1. Y es una parábola que la da Jesús. Esta parábola la da despuésito de que él está haciendo un evento bastante fuerte de sanación y de milagros en los alrededores del mar de Galilea, ¿verdad? Si lo vemos en el capítulo 3, al final del capítulo 3 de Marcos, una de las cosas que él viene haciendo es sanando e inclusive liberando a muchas personas que tienen muchas dolencias, realizando milagros, expulsando espíritus inmundos que han hecho miserable un poco a las personas, que los tienen controlados. Y luego caemos en capítulo 4 de Marcos y vemos que él viene a enseñar. Entonces tal vez lo que podemos hacer un poquitillo es como leer un poco del texto, esta palabra también para aterrizarnos. Puede leerlo en esta versión, Reina Valera, y en realidad en las otras versiones dice parecido lo mismo. Hay algunas cosillas ahí que salen diferentes en otras versiones y en los otros evangelios, pero la carnita de la parábola es muy similar. Dice: y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar. Entonces, básicamente estaba en el borde del mar de Galilea, que en realidad es como un lago, en Israel, en la parte norte, y había tanta gente, ¿verdad?, que no podía enseñar holgadamente. Entonces se mete en un barco, se aleja un poquitito hacia adentro del lago y utiliza el borde del lago como un pequeño anfiteatro para tener más proyección y poder llegar a más gente con su enseñanza. Dice: y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar, y sucedió que sembrando, una parte de lo que sembraba cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la tragaron. Y otra parte de lo que sembraba cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió rápidamente porque no tenía la tierra profunda. Pero después, saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía buena raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinos, y cuando subió, los espinos la ahogaron y no dio fruto.
Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció, y llevó una cosecha al 30 por uno, al 60 por uno y otro al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí tal vez, bueno, esta es la carnita de la parábola. Y en esta parábola, ¿verdad? Es chivísima, porque este es otro nivel de parábola, ¿verdad? Es una cosa rajada. Y una de las primeras cosas que yo siento que cuando empecé a leer esto, de lo primero que me sorprendió es que a primera vista es una parábola bastante sencilla. Los temas que habla no son temas complejos. Habla como de agricultura, habla de una semilla, de unas tierras, de un fruto, de un sembrador, de unas aves. Y no tiene pareciera gran complejidad. Pero luego en todos los lugares donde sale esta parábola, explica lo mismo. Y la parábola siempre, siempre, siempre cierra diciendo, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En Lucas termina diciendo estas cosas, él, Jesús, clamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo cierra la parábola diciendo, quien tiene oídos para oír, oiga. O sea, hay algo importante aquí, ¿verdad? Hay algo que está encerrado aquí. Y después de decir la parábola, el hecho de que Jesús haya dicho eso y que todos los evangelios lo capturen, significa que aquí hay una súper, súper, súper enseñanza. Ok, partamos del hecho de que la gente que está escuchando a Jesús puede entender muchas de las cosas que Jesús le está diciendo. Porque hay gente que se dedica al campo o por lo menos tiene amigos relativamente cercanos que seguramente eran sembradores y que entendían lo que implicaba ir a sembrar, entendían lo que implicaba una buena cosecha, una mala cosecha y este tipo de cosas. Entonces, lo primero que Jesús está haciendo es, de cierta manera, hablándoles en un idioma que pueden entender, pero lo que realmente les quiere decir trasciende a simplemente un ejemplo de agricultura, porque hasta los discípulos llegan a decirle qué significa esta parábola. O sea, ellos tenían claro de que había algo más ahí que simplemente la importancia de sembrar en buena tierra o más que ir a buscar dónde es el mejor terreno que puedo comprar para buscar, había una enseñanza ahí importante. Ahora, yo creo que si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho fila con los discípulos para preguntar de qué se trata el asunto. Porque tampoco hubiera entendido mucho de la situación, honestamente. Pero quiero que partamos desde ese hecho, porque ayer cuando yo lo estaba leyendo y el miércoles cuando lo estaba leyendo, para estar seguro de que trataba como de encontrar diferentes perspectivas y todo esto, inmediatamente lo que hacía era bajar unos versículos después donde Jesús explica la parábola. Pero me gustaría, antes de llegar a la explicación que da Jesús, que pensemos un poco como si fuéramos una persona que no estaba cuando Jesús dio la parábola, cuando dio la explicación de la parábola. Porque Jesús está enseñando. Entonces estamos aquí sentados en el borde del mar de Galilea. Y Jesús quiere enseñarnos. Y el enseñar implica que yo descubra algún conocimiento. Claro. Que yo aprenda algo nuevo. Entonces, si yo estoy aquí sentado y Jesús me dice una parábola, es porque de alguna forma Él espera que yo aprenda algo. Creo. ¿Qué significa esa parábola si yo no tengo a Jesús que me la explique? Es muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús mismo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Como diciendo, está muy claro, ¿verdad? Como dando a entender, ustedes pueden entender la interpretación
Y los mismos discípulos luego la pidieron, ¿verdad? Pidieron la interpretación de parte de Jesús, pero como dice Esteban, ellos estaban acostumbrados, vivían de la agricultura, vivían de la pesca, vivían de todas esas actividades combinadas, pero sabían, estaban muy familiarizados con el hecho de sembrar. Y yo creo que de alguna forma es como esa invitación, piensen, piensen qué significa, ¿verdad? Es como decirle a la gente, ok, ¿qué significa? Piensen. Cuando usted sale a sembrar, ¿qué pasa? ¿Por qué una semilla sí da fruto y por qué otra no? Uh-huh. La culpa la tiene la semilla, Uh-huh. la culpa la tiene la tierra. Uh-huh. Pero es muy interesante que ellos luego tuvieron que pedirle a Jesús la interpretación, pero yo lo que veo en Jesús al decir, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Es como, hagan el ejercicio, no sean perezosos, hagan el ejercicio de entender qué es lo que les quiero decir. Uh-huh. No es que es un significado súper oculto ahí en lo que les acabo de decir, qué es lo que les quiero decir. Y eso Jesús lo hace muchas veces en otras parábolas también. Sí, yo creo que eso que están diciendo tiene sentido, porque cuando las personas reciben esta parábola, como dijo Leito, ¿verdad? Automáticamente lo van a asociar con su estilo de vida. Es una comunidad que vive de la agricultura, es una comunidad que vive de la pesca, es una comunidad que en todo, de alguna manera, todos tienen conocimiento de esto, como decía Jorge, de la semilla, de sembrar, de ver que sale la semilla, y da fruto, de ver que en otros lados no sale. Y nada de esto les va a parecer, en principio, nada les va a parecer extraño ni esotérico, excepto la última parte de la parábola. Y ahí tal vez yo creo que es donde nos come a nosotros más bien como lectores modernos de esto, que no sabemos tanto de agricultura, que no sabemos tanto de este tipo de comunidad. La última parte de esta parábola es mágica. En, en, en el principio de la parábola se habla del sembrador. Y el sembrador dice que se levanta temprano y sale a sembrar. Y lo que hace es sembrar la semilla. Y el principio de sembrar la semilla que ellos utilizaban es un poco diferente de la forma de sembrar la semilla que nosotros utilizamos. Lo que podemos pensar, que uno llega y prepara el terreno y hace un huequito y pone una semillita y la tapa, ¿verdad? Es decir, le da una palmadita y luego va y pone la próxima semillita. Ellos lo hacían diferente. Ellos agarraban la semilla, tenían como un saco, que se ponían a la cintura, con un montón de semilla, agarraba un manojo de semilla y lo esparcían al viento, ¿verdad? La palabra en inglés de esa forma de sembrar se llama broadcasting, que es la misma palabra en español que se utilizó después para radiodifusión. Es agarrar la semilla y tirarla a los cuatro vientos. Y no van a estar agarrando cada semillita y sembrándola individualmente, sino que la tiran un montón. Y casualmente vamos a ver que es muy similar a la forma como Jesús está acomodándose físicamente para dar esta enseñanza, porque Él se para en el mar con ese auditorio, anfiteatro natural de personas y está tirando su enseñanza a todo mundo, así a lo que le llegue. También es muy similar a lo que estamos haciendo de una u otra manera ahora con este podcast. No sabemos individualmente a quién lo va a escuchar, pero a muchas personas lo pueden estar escuchando. Entonces, el sembrador siembra la semilla físicamente utilizando el mecanismo de dispersión o difusión y todo lo que viene después. Alguna cae en el terreno, se la comen las aves, otro llega y la gente se le para encima, otra sale, pero sale en un terreno pedregoso, otros salen los espinos, todo eso es normal, pero la última parte, cuando dice, y cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció. Entonces hasta ahí, si yo fuera una persona de la comunidad de los agricultores de ese momento, yo digo, vamos bien, y luego llega Jesús y dice, y dio fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1.
ahí es donde se nos hubiera estallado la cabeza. Y luego, tras de todo, Jesús cierra diciendo, entonces el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, bueno, las cosechas, no conocemos porcentajes de cosecha, no estamos familiarizados con esto. Entonces decimos, sí, bueno, ahí dio fruto, dio 30 frutos, dio 60 frutos, dio 100 frutos, qué bueno. Pero en realidad una cosecha, generalmente una muy buena cosecha, ¿verdad? Es una cosecha que da 7 veces el fruto. Eso sería una cosecha maravillosa. Una cosecha que dé 10 veces el fruto es una cosecha que pegaste una vez en la vida, que devuelva 10 veces la inversión en una cosecha. Una cosecha muchas personas no hubieran sacado una cosecha de 10 veces el fruto en toda su vida. Pero Jesús está diciendo que la que da menos da 30 veces, ¿verdad? Esto es un 3000% de retorno, la que da menos. Y luego dice que hay una que da 60. Y luego dice que hay una que da hasta 100. Entonces ellos estaban familiarizados con que habían diferentes tierras y que habían diferentes resultados, pero nunca en la vida habían encontrado una cosecha que diera ni 30 veces, ni 60 veces, ni mucho menos 100. Eso era, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando ellos están escuchando esto, dicen, wow, ¿qué es esta? ¿Qué es esta historia? Y Jesús está contando esta historia como, ¿verdad? Como que esto es algo que sucede, como esto es algo que pasa. Y luego lo cierra con esta frase súper importante, diciendo, pongan atención, escuchen, pongan atención, porque aquí hay algo. Entonces, esa frase de el que tiene oídos para oír, oigan, indica que no, esto que él está diciendo, no se lo está inventando como si no tuviera relevancia, sino que hay algo aquí, de verdad, y hay algo aquí que vale la pena entender. Interesante eso, Esteban. Yo no conocía el tema de la forma en que Jesús habla de la cosecha, ¿verdad? De que está hablando de una cosecha nunca vista por ellos. Uh-huh. Eso no lo conocía. De que una cosecha normal iba a dar N cantidad de veces, pero nunca 60 por 1 y nunca 100 por 1. Y en efecto, es súper interesante, y lo único que yo puedo ver ahí es, ya entrando un poquito en la interpretación de la parábola, aunque tal vez me esté adelantando un poco, es que el resultado del fruto no solamente es que sea buena tierra, sino que no es cualquier semilla la que se está sembrando, ¿verdad? Uh-huh. Es una semilla con unas características totalmente distintas a cualquier otra cosa. Uh-huh. No es conocimiento humano. De hecho, estamos claros que la semilla, ¿verdad?, hace referencia a la palabra de Dios, y su resultado, por ende, también es milagroso. Uh-huh. Y es algo muy interesante, y creo que le da mucho sentido, y de hecho cambia mucho el sentido de lo que yo entendía hasta ahora de la parábola, porque no conocía ese dato, ¿verdad? No conocía ese dato en particular, de que esa cosecha era una cosecha nunca vista, ¿verdad? Extraordinaria. Uh-huh. Y es algo muy bonito porque deja ver lo milagroso, o deja ver que Dios está metido en la ecuación, ¿verdad? Uh-huh. No es una cuestión meramente humana. Uh-huh. Qué interesante esto que mencionabas ahorita de la semilla, y haciendo referencia a lo que estaba diciendo Jorge, me recordó de un pasaje en Isaías donde habla que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si regreso a la escena que hablábamos hace un rato de ser un simple oyente, yo digo, wow, lo que dijo Jorge, qué impresionante esa semilla. Esa semilla es fuera de serie porque da una cantidad de fruto espectacular. Uh-huh. Porque yo puedo sembrar en buena tierra otro tipo de semilla y no me da tanto retorno. Uh-huh.
no es tan buen negocio. Eso lo interpreto si estoy sentado escuchando nada más a Jesús y soy una persona normal de la época. Pero si soy un apóstol y Jesús me explica la parábola centrándose más en los diferentes tipos de tierra y explicando que las tierras son metáforas que hacen referencia a las personas y a las actitudes de las personas, cuando yo termino de leer esto, o si fuera un discípulo, cuando termino de escuchar lo que Jesús dice, no sé ustedes, pero yo lo primero que pienso es, yo quisiera ser buena tierra. Por supuesto. Pero con esto que vos acabas de decir, de las semillas, más que preocuparme por ser buena tierra, a mí me genera un agradecimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que va a producir esa cosecha espectacular en mí. Porque ya la semilla que Él me da viene con la posibilidad fabulosa de generar una cosecha fuera de serie. Entonces, de primera instancia, a mí me quita el peso de decir, tengo que ver cómo doy una buena cosecha. O sea, Dios, la palabra de Dios en sí misma va a hacer que la cosecha sea maravillosa. Entonces no me preocupo por hacer muchas cosas para dar una buena cosecha. Entonces más bien me preocupo o me ocupo en cómo soy buena tierra, porque la cosecha va a ser fuera de serie. Porque la cosecha, el hecho de que sea fuera de serie la cosecha tiene que ver con la semilla, no tanto conmigo. Yo lo único que necesito hacer es un buen receptor de la semilla, porque la semilla va a ser el resto del trabajo. Sí. Entonces, una vez más, me hace concentrarme en Dios, en que Él es tan genial que Él es el que hace todo. Mi trabajo es cuidar la semilla, recibirla bien. No sé qué piensan ustedes de lo que voy a decir ahora. Jesús no dice cómo puedo ser una buena tierra, ¿cierto? Él no dice el que es buena tierra es el que hace X, Y, Z, pero sí dice qué es lo que hacen los que son malas tierras. Sí dice, por ejemplo, y me meto en algo un poco más personal. Yo recuerdo con un poco de vergüenza el día en que me enfrenté a mí mismo y descubrí que mi objetivo en la vida era ser millonario. Que yo lo que quería hacer en la vida era ser millonario y que Dios o obedecer a Dios o estudiar la Biblia era como mi excusa para que el Señor me viera bien, para que el hombre me viera con buenos ojos y me metiera al hombro para ser millonario. Pero mi objetivo de vida era ser millonario. Y un día, con mucha vergüenza, tuve que en oración decirle al Señor, perdón, porque yo no estoy viviendo como que mi objetivo de vida sea darte honra y gloria a ti, sino que mi objetivo de vida y todo lo hago con el único propósito de tener muchos ceros en la cuenta de banco. Ahorita tengo muchos ceros, pero digamos, muchos ceros sin ningún número por delante. Que me vaya bien. Entonces, en la vida, es el estar haciendo algo para que me vaya bien, hacer algo para que recibir algo bueno. Y eso es precisamente un tipo de tierra. Porque un tipo de tierra es el que se concentra en las riquezas, en las preocupaciones de la vida, y eso va ahogando la semilla. Entonces, por lo menos en ese instante, el Señor me hizo ver algo, por lo cual me hizo ver qué tipo de tierra era yo. Y a partir de ahí fue como, ok, deje de hacer eso, deje de vivir con esos objetivos, ya sabe cuál debería ser el objetivo real, traer honra, gloria, hacer las cosas para la honra y gloria del Señor Jesús. Y ahí va la forma de ser buena tierra, o eso es como yo lo entiendo, no sé cómo lo entienden ustedes. Tal vez ahí
lo que estás diciendo, Leito, y lo que has mencionado también vos, Jorge, es algo muy, muy importante. En esta parábola, creo que estamos llegando a algo que es trascendental aquí, que es, hay algo, voy a usar esta palabra libremente, hay algo mágico en esa semilla, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, que esta carajada no era normal. Y el resultado que evidencia esa cosecha es un resultado sobrenatural. De eso se trata la parábola. Trasciende la naturalidad, trasciende una explicación meramente física. Y aquí mencionaron algo que quiero rescatar a ambos. Esto se les queda a las personas, yo estoy seguro que a todos los que lo escucharon se les quedó. ¡Wow! Ese sentido de, ¿qué es esto, verdad? ¿Y dónde voy a comprar esa semilla, verdad? Esa tiene que ser GMO, la tuvo que haber producido Monsanto, no sé qué carajos. Tiene que estar genéticamente alterada. Genéticamente modificada, pero a todos se les quedó y a los discípulos también se les quedó. Pero aquí hay algo súper, súper importante. En el versículo 10, Marcos dice, y en todos los pasajes, y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban con él sobre la parábola. En todo lado sale esto. Y esto es algo que cuando yo estaba estudiando esta parábola, siento que fue uno de los momentos, un momento de, ajá, aquí hay algo, ¿verdad? Porque todas las personas lo escucharon. Pero ¿quiénes son los que preguntan qué significa? Los apóstoles, los 12. Discípulos. Los verdaderos seguidores de Jesús. Todos escuchan, muchas personas escuchan el mensaje de Jesús y de la Biblia, pero ¿quiénes son los que preguntan, los que indagan y los que buscan qué significa? Sus discípulos. Sus discípulos. Entonces esto es para nosotros también una enseñanza, Sí. ¿verdad? Y cuando tenemos muchas personas que conocemos, ¿verdad? Hay muchas personas que, ay, sí, yo conozco, no sé qué, pero ¿quiénes son los que de verdad buscan, inclusive cuando están a solas con Jesús, en lo privado, en su intimidad, estudiar y profundizar en esto para encontrar la verdad detrás de esta supernaturalidad? Sus discípulos. Y entonces una marca de un discípulo es una persona que hace esto. Y por corolario, una persona que hace esto, que se mete a buscar en la parábola, en la palabra, es un discípulo. Entonces, cuando los discípulos ya lo agarran a solas, le dicen, Jesús, mira, aquella carajada que nos contaste, he estado pensando en esto todo el día, y está muy bonito, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos? ¿Puedes No entendimos contarnos nada. más? Contarnos más, porque está muy bonito, esta hora me encanta, contarnos más. Entonces llega Jesús y les dice, y yo estoy seguro que él lo hizo a propósito, estoy casi seguro que lo hizo así, que contó la parábola y luego los dejó a todos en ascuas. Y estaba sentándose a esperar. No es cuando les quisiera decir, pero quería decirle a aquellos que le preguntaran. No les dio la explicación a todos. Se esperó a aquellos que le preguntaran. Entonces les dice, ok, estaba esperando que me vinieran a buscar. Entonces les dice, a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a todos los demás, a los que están afuera, solamente van a escuchar la parábola. O sea, hay en esto dos mensajes. Está el mensaje superficial, que es lo que hemos visto hasta ahora, que hay algo, una semilla, y hay unas tierras, y hay un resultado sobrenatural, pero hasta ahí. ¿Usted quiere saber más? ¿Qué tiene que hacer? Ir a preguntar. Ir a preguntar, ir a indagar, ir a profundizar. Y a ellos que hacen esto, se les va a dar a conocer un segundo nivel adicional, un segundo nivel de profundidad. Y ese nivel de profundidad, la palabra que utiliza es un misterio. Y está diseñado esta parábola para separar, para estratificar estos dos mensajes que van en paralelo, uno encima del otro, interconectados, pero que son diferentes.
y que al mensaje más profundo es imposible de llegar si no se hay una explicación más profunda, pero que está ahí, y que cuando se da esta explicación profunda se convierte como una llave que revela. Ah, ok, ¿verdad? Y es como una palabra secreta, como una contraseña, como estábamos hablando antes del código este Enigma. Había una máquina en la Segunda Guerra Mundial que los alemanes utilizaban para codificar sus mensajes y mandaban el mensaje libremente por líneas de telégrafo. Pues cualquier persona podía conectarse a una línea de teléfono, ¿verdad? Como muchas personas hacen, que se conectan al cable del vecino y ya tienen cable. Se podían conectar a la línea de teléfono y escuchar el mensaje, nada más que el mensaje estaba codificado. Es lo mismo aquí. Este mensaje, hay un mensaje codificado, pero Jesús da la explicación que es como una llave, pero esa llave solamente se lo da a sus discípulos, que son aquellos que intencionalmente van y buscan y le preguntan e indagan sobre esta parábola. Y él lo hace a propósito. Versículo 12 y 13 dice, para que viendo vean y oyendo oigan y no entiendan. Está hecha a propósito para encubrir el mensaje más profundo y separarlo de las personas que no van a buscarlo e indagar más. Y ahora bien, viene el versículo 13. Y este es uno de los momentos cuando yo iba estudiando que este fue uno de los versículos donde cuando yo llegué aquí, en el 13, creí que iba entendiéndolo y aquí fue donde, tuve que poner el frenazo, parón, y dije, no, la verdad es que no, porque él les dice, no conocen esta palabra, no saben esta palabra, ¿cómo pues entenderán todas las demás parábolas? O sea, esta parábola en sí misma es una llave. Además de que se ocupa tener una llave para entender esta parábola, cuando usted entiende esta parábola, tiene una llave para entender un montón de otras cosas. Jesús en este versículo básicamente está diciendo, esta es la parábola más importante de todas las parábolas de toda la Biblia. Y por eso es que, entre otras cosas, quería que le dedicáramos un ratito hoy los tres para conversar sobre esto. Porque cuando yo llegué aquí, yo dije, no, esto es otra cosa, esto es otro nivel. Y necesito un par de 4x4 con los cuales poder compartir esto. Porque cuando Jesús dice, si ustedes no entienden esta, y no van a poder entender las demás. Esta es la fundación sobre la cual se construye todo el resto del edificio. Interesante, ¿verdad? Y perdón, eso se relaciona justo con la buena tierra. O sea, para entenderla, los que son buena tierra justamente son aquellos que la reciben, aquellos que de hecho, bueno, lo dice en el versículo 20, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Y es interesante justamente como Jesús lo pone, que aquellos que no son verdaderos discípulos, que de verdad no se le acercan con esa intención, pueden escuchar la parábola pero no van a entender el misterio. Simplemente no les va a ser revelado y nunca va a haber fruto. Y es muy interesante porque todo comunica lo mismo, ¿verdad? La parábola comunica lo mismo que Jesús les dice también, en el sentido de que unos van a ver y van a oír, no van a entender, simplemente. Y es como, al fin y al cabo no la van a recibir. Y eso sí, creo que está un poco relacionado con la intención del corazón. ¿Cuál es la intención con la que me acerco? Que verdaderamente quiero entender su palabra, verdaderamente quiero aprender de él, verdaderamente lo estoy buscando. Me parece que está muy asociado a eso, porque hay algo muy interesante. Hay un ejemplo dentro de los ejemplos negativos, dice que unos la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Pero entonces,
cuál es mi intención verdaderamente detrás de esto. Y vieras que este versículo, el 20, me recordó de un versículo que está en Esdras 7:10. Esdras fue muy importante en el Antiguo Testamento para poder, cuando se había pasado ya la deportación y el cautiverio del pueblo de Dios, Jerusalén había quedado devastada y también la práctica religiosa, ¿verdad? Y Esdras fue clave para volver a restaurar la adoración verdadera. Y hay algo muy bonito de ese versículo en particular, porque dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Pero lo interesante es que se me parece mucho, porque dice que el que da fruto es el que la oye, la recibe y da fruto, ¿verdad? Pero Esdras en este versículo da un proceso muy similar. Primero preparó su corazón, vendría a ser como la buena tierra, preparó su corazón para inquirir, que inquirir es estudiar, es una forma de entender la palabra, es estudiar, ¿verdad? La ley de Jehová, y para cumplirla, no solamente es estudiarla, sino que la llevó a cabo, la cumplió. Para cumplirla, eso vendría a ser como recibirla, hacerla que forme parte de la práctica de la vida de él. Y finalmente para enseñar a Israel sus estatutos y decretos, y ahí está el fruto. En el caso particular de Esdras. Vieran que con todo esto que han estado diciendo, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Y es que yo sigo con la necedad de yo quiero ser buena tierra. Uh-huh. Una forma en la que me garantizo, no sé si es la palabra correcta, pero una forma en la que puedo hacerme ver a mí mismo que por lo menos voy en el buen camino de ser buena tierra, uh-huh, es ser de esos que preguntan, uh-huh, es ser de esos que quieren entenderla, uh-huh, es ser de esos que quieren estudiar un poco más, uh-huh, que quieren sacarle lo que la parábola dice. El jugo, exacto. Porque el otro lado es el ejemplo, como vos decías, Jorge, el ejemplo negativo de las personas que reciben la palabra con alegría. Uh-huh. No dice que rechazan la palabra de Dios, no, uh-huh, dice que cuando uno les habla de Jesús, o tal vez ya son cristianos y escuchan un mensaje, escuchan un sermón, escuchan una enseñanza, no dice que la quieren ignorar, no dice que la quieren, uh-huh, que les golpea, que les parece fea. Dice que la reciben con alegría. Uh-huh. Entonces, la alegría es un sentimiento muy bonito. Yo no sé, ustedes saben que yo soy muy fan del fútbol, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo quisiera volver a vivir la alegría de Brasil 2014. Claro. y salir a la calle brincando diciendo estamos en cuartos de final, estamos en cuartos de final, estamos en cuartos de final. Pero no puedo vivir a base de alegría. Necesito algo más. O sea, la alegría no puede ser lo único que me sostiene. Porque si solo experimento alegría, no experimento las otras cosas que Dios tiene para mí en la vida. Porque hay momentos que han sido nada alegres, pero que ahora descubro que son una bendición o fueron una bendición para mi vida. Y en su momento pudieron ser difíciles o duros. Descubro entonces que la alegría y que la felicidad o las emociones, tal vez, no sé si sea válido generalizarlo a todas las emociones, pero Jesús usa la alegría, que es una de las emociones tal vez más bonitas. Las emociones no son suficientes. O sea, no es suficiente llegar después de la reunión de la iglesia pensando en que qué bonito estuvo esto. Necesito más, necesito echar raíz, y creo que echar raíz va de la mano de estudiar la palabra. Claro. Y bueno, ahí eso es que estás diciendo es muy cierto, y es de las cosas que Jesús da en la explicación. Entonces,
Cuando él empieza a dar la explicación, empieza a abrir esta llave. Y en esta llave vemos varias cosas. Dice, el que siembra es el que siembra la palabra. El personaje principal de esta parábola, el sembrador, es el que siembra, pero no el que siembra cualquier agricultor, sino el que siembra la palabra. Y este sembrador, utilizando el mecanismo de difusión, siembra igual. Entonces, la parábola nos habla un poco de los diferentes resultados, pero desde el punto de vista del sembrador, él siembra igual. La semilla es la palabra. Y volvemos a lo mismo. Ujú. Desde el punto de vista de la parábola, hay diferentes resultados, pero la semilla es la misma, es igual. Entonces, hay diferencias y las diferencias no está en el sembrador, no está en la semilla. La diferencia, como hemos visto, está en las tierras. Y hay 3 tierras malas que no dan fruto y 3 tierras buenas que sí dan fruto. Pero en total de las 6 tierras es donde está la diferencia. Ujú. Y entonces Jesús empieza diciendo, y aquí es donde yo siento que se empieza a abrir la llave de por qué esta parábola es tan trascendental para entender inclusive todas las otras parábolas. Tiempo, un toquecito. Me perdí cuando dijiste 3 tierras buenas que dan fruto, ¿o fue que hubo ahí un zafis? Claro que sí. Son 3 tierras malas que no dan fruto y 3 tierras buenas que dan fruto. Una da al 30%, Ok. otra tierra buena da al 60%, Otra al 100. y otra tierra da al 100%. Ok. Entonces ahí fue donde me perdí. Gracias por explicarme esa parte, porque yo ya estaba leyendo otra vez. Y yo decía, pero solo hay una tierra buena. Pero no, tenés razón. Hay tierra de 30, hay tierra de 60, hay tierra de 100. Buena esa, no la había visto. Ajá. Entonces hay 6 tierras. Y entonces, ok, Jesús, en el versículo 15, Jesús empieza a explicar las diferencias dentro de las 6 tierras. Y dice, y los que están junto al camino, los de la tierra que está junto al camino, son aquellos en los que la palabra es sembrada. Pero después de que la oyeron, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Entonces ahí, ya, de entrada, esta es una parábola que habla de algo sobrenatural. Hasta ahora, en la capa superficial de la explicación de esta parábola, esa sobrenaturalidad habla de la multiplicación mágica que hay en la cosecha. Pero inclusive en la capa más profunda, cuando Jesús hace su explicación, también hay un elemento sobrenatural. Y empieza la explicación por ahí, como diciendo, necesito poner esta pieza primero, porque inclusive si no la pongo ustedes no van a entender. La primera pieza que pone es, hay un elemento sobrenatural en la realidad en la que nosotros estamos. Ujú. No estamos jugando solamente dentro de la materialidad, no estamos jugando solamente dentro de los elementos físicos que podemos percibir. Hay un elemento sobrenatural. Hay un factor que de vez en cuando también se mete al terreno y también de vez en cuando afecta el resultado. Existe un elemento espiritual sobre esto. Y entonces esto es como que Jesús, a través de su explicación, les da a sus discípulos, a aquellos que quieren entender más de cómo de verdad funciona, unos anteojos de rayos X, sin los cuales, ¿verdad? Como habíamos visto en el versículo 11, sin los cuales es imposible entender a profundidad, inclusive cómo funciona el misterio del reino de Dios. Pero teniendo ya estos anteojos superpoderosos de rayos X, ellos pueden percibir a profundidad la realidad, incluyendo el hecho de que dentro de esa realidad
existe una espiritualidad que está ahí. También, de una u otra manera, tiene una incidencia. Y entonces les dice, los primeros de la tierra junto al camino son aquellos que reciben la palabra. Mas después de que la oyeron, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Entonces está este elemento espiritual que tiene una agenda que va en contra de la agenda espiritual del Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo tiene una intención de diseminar la palabra, existe un elemento espiritual antagónico que tiene la intención de quitar la palabra. Entonces, volvemos a lo mismo. Digamos que los seguidores del Espíritu Santo, los discípulos del Espíritu Santo, tienen la intención de profundizar más sobre la palabra, de estudiarla más, como dijo Jorge, de escudriñarla más, de preparar su corazón para inquirir en la ley, para cumplirla, inclusive para después llegar a enseñar a otros. Pero también entonces hay personas que son influenciadas por un espíritu que no es un Espíritu Santo, que van a seguir una agenda antagónica. ¿Que son quiénes? Entonces, los que van a llevar a cabo esta función de que cuando hay una persona que tal vez puede tener la intención de querer aprender más de la palabra, en lugar de buscar enseñarle más, ¿qué es lo que van a hacer? Traérsela abajo, disuadirlos. Y entonces ni ellos ni otros van a de verdad poder tener la libertad de poder aprender y ser instruidos por la verdad que viene en la palabra. Y Jesús dice esto como si fuera lo más normal, porque Él puede ver el reino espiritual. Para Él esto es simplemente lo que está pasando. Sí, es una observación sencilla. Exacto. Pero para los discípulos sería imposible poder apreciar esta realidad espiritual que se yuxtapone a nuestra realidad física sin que Jesús les diera esta llave de, hey, miren chicos, esto es lo que sucede y esto es lo que significa dentro de la explicación que ya les había dado de la palabra. A mí lo que pasa es que ahora esto me genera una pregunta contraria a lo que veníamos hablando antes. Y esto es lo bonito de estudiar la Biblia, porque a veces uno va en un camino y de pronto dice, qué raro. Porque esto pareciera ser totalmente independiente de la tierra. Pareciera. Porque nada más dice que cae la semilla y llega Satanás y se la quita. Pero la tierra de la que estamos hablando acá es una tierra que dice que está junto al camino, ¿verdad? Es como que caiga en una tierra que definitivamente no está para sembrar. No iba a absorber la semilla nunca. Por eso decía, de buena entrada parece como que está en contra de lo que veníamos hablando hace un rato, que era una tierra donde yo soy el que tengo que escoger qué tierra soy. Pero pareciera de entrada que aquí no se cumple eso porque es un agente externo. Sin embargo, no. El agente externo es capaz de llevarse la semilla porque esta tierra era dura. Y nunca recibió la semilla de entrada. O sea, el agente externo se lleva la semilla, pero se la lleva porque la tierra estaba demasiado dura para poder recibir la semilla. En Lucas, en la versión de Lucas, dice que la parte que cayó junto al camino fue hollada, fue majada, pisoteada, y luego los pájaros se la comieron. O sea, tras de que la tierra era dura, la gente le caminó encima esa semilla y luego, por último, los pájaros se la comieron. Sí, hay un error de interpretación en las parábolas que no quisiera cometer. que digamos, una parábola es diferente a una alegoría, porque en una alegoría cada cosa significa algo en particular, ¿verdad? Entonces, el camino significa esto, tal cosa significa tal cosa, y uno termina perdiéndose en los detalles y no captando como la esencia de la enseñanza, y la esencia de la enseñanza la está dando Jesús.
Pero hay algo muy interesante, ¿verdad? Si usted, y ahí es la parte en donde digo que no quisiera caer en eso, pero me llama la atención cuando uno va, por ejemplo, cuando uno va por algún sembradío, generalmente va en el carro y hay un área en el borde de ese sembradío en donde usted perfectamente puede estirar la mano y agarrar un elote o estirar la mano y agarrar una cebolla, ¿verdad? Y es muy interesante, y lo que me hace gracia es que dice, vino Satanás y la tomó. No la podía tomar del centro del campo, sino que la tomó junto al camino. No dice que cayó en el camino, dice junto al camino. Si estamos hablando de que la tierra está relacionada con el corazón, ¿verdad? Y cuando uno ve ese otro versículo de Esdras donde él dice que preparó su corazón para inquirir, hasta cierto punto, y ahí es donde digo, en la reflexión, hasta cierto punto, cuando nuestro corazón no está totalmente preparado o no está totalmente centrado en Dios, sino que está más centrado en muchas otras cosas, o está más en cosas del mundo que de Dios, y de hecho las otras tierras están relacionadas con eso. Pero me llama la atención ese detalle, que curiosamente el enemigo no la pudo tomar del centro del campo, sino de la parte más afuera, de la parte más externa. Y hasta cierto punto nuestro corazón puede estar más afuera que adentro muchas veces, ¿verdad? Y eso nos pone en una situación vulnerable. Porque no es lo mismo estar en el centro de la fogata que un carbón ahí lejitos, ¿verdad? Obviamente va a perder calor, va a perder temperatura. Entonces me llama la atención. creo que sí estoy estirando un poco la parábola, pero me llama mucho la atención ese detalle. Y eso es muy bueno también, porque hay pequeñas cosillas en esta parábola, pequeños detalles que tienen mucha relevancia y que nos ayudan a entender. Y eso es lo chido, porque es simple, no tiene grandes alegorías. Es una parábola que habla sobre la agricultura, pero yo siento que tal vez dentro de esa simpleza es donde Dios esconde profundas verdades. Pero lo que pasa también es que, como nos hemos estado dando cuenta, para llegar a esas profundas verdades hay que estudiar, no se le puede pasar solamente por encima. Y además de eso, tampoco se puede pasar corriendo por ahí. Entonces, ¿qué tal si les propongo más bien que continuemos esta misma discusión la próxima semana? ¿Me parece? Magnífico. Sigamos hablando un poco más y ver qué más logramos sacar de esto, ¿les parece? Maravilloso. Súper. Excelente. Bueno, como se dieron cuenta, no nos dio tiempo de seguir hablando de todo lo que íbamos descubriendo de esta parábola. Así que acompáñenos en el próximo episodio, o mejor aún, contáctenos a través de la página web o de las redes sociales y nos cuentan lo que ustedes también descubrieron. A nombre de mis amigos me despido. ¡Chao!